Por otro lado, vemos también algunos países que por otro lado están desarrollando un boom: India, América Latina, algunos países de África en cuestión de periódicos print, de periódicos impresos en papel. Y bueno, esto ha venido a algunos periodistas cuestionar un poquito cuál es nuestra misión en esta era, en esta época de las redes sociales. Y en este aspecto yo creo que vivimos una especie como de nueva dinámica en donde las noticias ahora, ¿sí?, ya no las tiene que buscar el usuario lector, ahora le llegan por sus diferentes grupos de referencia. Es decir, cuando nosotros como periodistas tratamos de llegar con la novedad, con la primicia, ellos ya la tienen. Entonces, este tipo de dinámicas de la velocidad de la información, de la inmediatez, del acceso ahora práctico a las noticias, pues replantea un poco esta dinámica de trabajo, ¿no? Entonces los periodistas empezamos a pensar que ya no vamos a ser necesarios, que ya las noticias van a llegar por otro lado, los mismos lectores las están produciendo. ¿Cuál es el rol del periodista en este tipo de situaciones? Y yo la veo con mucho optimismo más que como pesimismo. Yo creo que nuestra misión tradicional de informar, de entretener, de orientar, ciertamente cada vez va a ser más compartida, ¿no? Va a ser una misión que vamos a tener que buscar a nuestros lectores como aliados. En este sentido, hoy nuestros lectores pues están generando noticias, recomiendan incluso noticias a través de sus redes sociales, las comparten y entran incluso en un fenómeno viral, que si una noticia es buena, de interés, tiene relevancia, la van a pasar a sus seguidores, a sus amigos, y ellos a su vez van a crear una especie como de proceso viral en el manejo de la información. Y particularmente nuestros lectores hoy día, está bien que quieran informarse, pero también quieren conversar, quieren más conectar con nosotros, y es una oportunidad entonces para replantear nuestra misión en este sentido. En todo esto, pues el rol del periodista tradicional se transforma. Si ustedes me preguntan cuál es el perfil del nuevo periodista, yo diría que es un periodista o un profesional donde debe ciertamente tener los fundamentos del oficio, los valores tradicionales, pero también debe empezar a adquirir mayor capacidad de dominio de relaciones humanas, de contacto con sus audiencias. La tecnología va a ser, digamos, el medio clave para poder conectar con estas audiencias. Entonces, este periodista debe ser más humanista, debe entender mejor a sus comunidades. Es un periodista que de alguna manera va a tratar en ocasiones de ordenar ese caos. Yo le llamo ruido informativo, ¿sí? Y empezamos a actuar los periodistas más como filtros o como curadores, aunque no me gusta mucho ese término, pero cada vez se está haciendo más popular, curadores de la noticia. Es decir, no somos nosotros los únicos ahora los que vamos a dar la primicia va a venir de parte de nuestras audiencias, y en ese sentido, pues nosotros vamos a tener que seguir esas primicias. A través de Twitter hemos visto pues diferentes experiencias, casos de lectores que están en la noticia y que son los gestores o los iniciadores de todo un proceso de comunicación que vamos a tener a través de nuestras diferentes plataformas, a través del print o a través de las plataformas web o de dispositivos móviles y de tabletas. Nuestro rol se define entonces para verificar, para clarificar o desmentir, para ordenar y para corregir. Se supone que estas son tareas que tradicionalmente debimos o debemos estar desempeñando. Sin embargo, ahora, de alguna manera, pues las vamos olvidando, las vamos desechando, ¿sí? Hoy como nunca, la calidad de la noticia es necesaria. Por ende, la autoedición de la noticia se convierte en algo prioritario. Es decir, tenemos que dedicarle más tiempo a revisar nuestros textos, a verificar nuestros textos, a corroborar, a cruzar fuentes, ¿sí? Ciertamente, a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué tan completa, qué tan precisa y verídica es nuestra información? Nos tomamos el tiempo, ¿sí?, de corroborar, de comprobar, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos típicos, ¿sí?, de que nuestros datos que consiguieron los reporteros o que ustedes consiguieron como reporteros son realmente suficientes como para poder
declarar para poder afirmar algo en una noticia, ¿no? La realidad es que hoy practicamos un periodismo que yo le llamo de alta velocidad, ¿sí? Este periodismo de la alta velocidad viene impulsado por diferentes canales, fuentes. Buscamos los periodistas quemar la nota a veces antes de que la saque otro diario, la TV o la misma estación de radio de la localidad. Es decir, tenemos una prisa por las primicias. Y esta prisa por las primicias, si se nos ha enseñado, hay que ser los primeros en la noticia, a veces no está sustentada y fundamentada, pues en todo este tipo de acciones de las que platiqué, de verificar, de corregir, de fundamentar bien nuestras noticias, ¿no? Lo fundamental es esta presión que tenemos, y yo creo que todo el mundo coincidimos en esto, de que aparte de la televisión y de los demás periódicos, estamos compitiendo con Twitter y Facebook, es decir, con nuestros mismos lectores que están produciendo la noticia. Algunos lo ven como competencia, yo los veo más como una oportunidad, ¿sí?, de conectar mejor con ellos, ¿sí? Y nosotros, ya que la primicia fue destapada o fue revelada por el mismo usuario o por alguien que conoce él de confianza que estuvo en el lugar de los hechos, nosotros tenemos que darle ese seguimiento, ¿sí?, a esa primicia que ya está. Por otro lado, también practicamos el periodismo de alta velocidad por las exigencias naturales de espacio para llenar en nuestras páginas y esa presión cotidiana de cerrar temprano, ¿sí? Entonces estamos contra el tiempo y vaya que nosotros tenemos unas horas más que otros medios para poder canalizar la información. El resultado es que entregamos notas de prisa y en algunos casos, seguramente en sus países se conoce este término de cuota diaria de notas. La cuota diaria de notas que de alguna manera implica entregar 4 o 5, ¿no? Hay periódicos que funcionan así por cuestiones tradicionales, ya más o menos tienen calculados sus espacios y dices, tú reportero, pues tienes que entregar 3, 4 notas. Y yo me pregunto en este caso, bueno, ¿qué importa más, si la cantidad o la calidad? Pues parece ser que la prioridad en muchos periódicos es cantidad, es decir, maquilamos noticias o lo que supuestamente son noticias, ¿sí? Sacrificando en este camino pues a la cuestión de la calidad informativa. ¿Qué sucede? Caemos en errores, en vicios, en deficiencias, porque estamos presionados por este periodismo de alta velocidad, de cerrar temprano, de llenar páginas. Cometemos errores tradicionales comunes. Uno de los más comunes es el error que yo llamo de hecho, es decir, no verificamos la información, no checamos que sea verdad, no le damos el tiempo suficiente, insisto, para buscar contexto, para buscar fuentes, para cruzar la información. Me gusta usar mucho este caso, seguramente alguno de ustedes lo tiene de referencia, en la guerra con Irak, periódico Daily Mirror de Inglaterra sacó esta portada, sacó esta noticia, donde aparentemente un soldado británico está orinando sobre un prisionero iraquí y saca el titular vile, es decir, lo más vil, ¿verdad? Mucha gente empezó a cuestionar este tipo de materiales, más allá del sensacionalismo natural de algunos tabloides ingleses, si la información estaba corroborada, era verídica, estaba verificada la información. Hubo tantas críticas que el periódico al día siguiente, o creo que fue 2 días después, sacó este seguimiento a la noticia, We Told the Truth, dijimos la verdad, ¿sí? Incluso ahí llevaba algunas declaraciones de algunos soldados donde decían, el hecho ocurrió. Finalmente se investigó un poco por parte del periódico y encontraron que realmente el hecho ocurrió. Sin embargo, las imágenes no eran auténticas, no coincidían con la realidad que se planteaba. Y bueno, tuvieron que de alguna manera disculparse con sus lectores. Sorry, we were hoaxed. Perdón, fuimos engañados. Donde ellos vieron que las imágenes estaban manipuladas. Es decir, había una certeza de que el hecho había ocurrido, pero no había manera de comprobarlo. Y las imágenes que tenían no correspondían necesariamente a eso. Eran imágenes photoshopeadas o manipuladas, como dice, ¿no? Y bueno, el caso más, también de los más recientes, la foto entubada de Hugo Chávez, que publicó El País, no solamente en web, sino se fueron también a print, después se dieron cuenta que era una imagen igualmente trucada, hasta en la manera de mofa el director del Mundo, el diario Competencia de España, Pedro Ramírez, dice, por cierto, ayer nos quisieron vender
una foto de Chávez entubado. Dijimos no, irónicamente o sarcásticamente, dice, cuando la veáis en otro medio ya iréis y acertamos, y vaya que de alguna manera acertaron en este sentido. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? El desafío está compuesto de 3 pasos a seguir: verificar, verificar, y si tienen oportunidad un poco más, verificar. Hay un chiste incluso entre los reporteros, editores en Estados Unidos. Dice, si tu mamá asegura que te quiere, verifícalo primero. ¿Cómo lo verificas? Pues te lleva el desayuno calientito en la mañana, te tiene tu ropa bien lavadita, cuando regresas del trabajo te tiene tus pantuflas. Esas son muestras de amor, como dicen, ¿no? Otro error típico que cometemos en el día a día y que tiene que ver precisamente con esta falta a veces de autoedición son los errores de precisión. No cuidamos que los datos estén correctos, nombres, lugares, fechas, ¿sí? Errores como estos, de repente pues confundimos a un presidente con un delincuente, ¿verdad? Un delincuente en potencia, Obama Bin Laden, Osama Bin Laden, ¿verdad? Y bueno, sale este tipo de titulares en los diarios. De vocabularios y tecnicismos, inflamos el lenguaje, utilizamos términos poco coloquiales, no explicamos lo técnico. ¿Sí? A veces encontramos redacciones como esta en algunos periódicos. La derrama económica para el presente año en el renglón BIS 14 será del orden de los 50 millones de pesos, sostuvo el funcionario. Y bueno, técnicamente puede estar escrita bien esta entrada, ¿verdad? Este lead, pero ¿qué nos dice? Derrama económica. Así habla la gente lo usa como lenguaje coloquial. Reglón BIS 14. ¿Sí? Atribuciones o dijónimos como el sostuvo, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La gente realmente no domina lo técnico. Tenemos que recurrir a la autoedición para hacer una especie como de traducción a veces a estos textos, ¿no? Y aparte de los errores, hay unos vicios, es decir, ya hay alguna recurrencia más cotidiana que cometemos, no todos los días, pero muy seguido, en nuestros periódicos, en lo que tiene que ver con redacción de noticias. Entre ellos están los dijónimos, ¿sí? Y bueno, aquí cualquier cantidad, ustedes me podrán también sugerir algunos, estos son algunos de los que yo he recopilado. Acotó, sentenció, aseveró, puntualizó, adujo, sostuvo. Una serie de dijónimos, es decir, de sinónimos que aparentemente vienen a sustituir al dijo. Y eso se los metemos a nuestra redacción de notas, ¿sí? En este sentido, pues es importante recordar que cada atribución tiene su función. Las más neutrales que yo recomiendo utilizar al momento en que están ustedes editando su información o autoeditando su información, pues son el dijo, el expresó, el comentó, añadió, agregó, el señaló. Yo siento que si nos movemos entre estas 5 o 6 atribuciones, vamos a ser muy claros, ¿sí? Todas las demás atribuciones a lo mejor van a tener su momento para aplicarlas. Sí, por ejemplo, el señaló se utiliza mucho como sinónimo del dijo, cuando el señaló tiene precisamente su función de, de ir a algo en un documento. Por ejemplo, el funcionario señaló que en la Constitución, ¿sí?, se especifica bla, bla, bla. Entonces, en ese Homero, sentido, sí hay una conexión. Homero, ¿me escuchas? Te Sí, interrumpo por lo siguiente. Necesitamos que tal vez si ocultas la webcam para ayudar con el audio un poco, me parece que es una buena sugerencia para que las personas puedan escuchar mejor. discúlpame otra vez, Horacio. Sí, necesitamos que tal vez desconectes la webcam para que el sonido se escuche mejor porque nos están observando muchas personas que el sonido se entrecorta. Tratemos sin el Muy bien. webcam a ver si tu presentación se escucha mejor. A ver, vamos ahí, ya quité la webcam. Vamos a proceder. Si hay algún problema, me dicen. Espero que se tenga mejor sonido. Tenemos también otro de los vicios comunes, los eufemismos. ¿Qué viene siendo un eufemismo? Pues es una manera cordial, una manera bonita a veces de decir las cosas, para que no suenen de una manera ruda o descortés, ¿sí? Los eufemismos son utilizados mucho por nuestros políticos, por nuestros funcionarios, y bueno, un vicio recurrente de nuestros periodistas, ¿sí?, es de que pues no se hace una especie como de traducción a veces de ese eufemismo. Y pues ponemos palabras como esta: el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la sociedad civil para coadyuvar en el rescate de las clases más necesitadas de los mexicanos económicamente débiles.
Y lo que quizá fue una cita directa a veces se maneja como una entrada indirecta, ¿sí? Donde se quedan presentes muchas veces los términos, ¿sí? Los términos a veces de técnicos que se usan en política. Pues aquí nuestro reto es pues traducir qué está tratando de decir el presidente, ¿sí? Que hizo un llamado a la comunidad, ¿sí? Para ayudar a las clases pobres, ¿sí? Las clases más necesitadas, mexicanas económicamente débiles, pues vienen siendo eufemismos, ¿no? Las muletillas. Las usamos las muletillas, ¿sí? Para rellenar la nota, porque no sé cómo hacer la transición, porque se oye bonito. Cuando realizo algún tipo de curso en algún periódico, cada vez juntamos y reunimos más muletillas. Entre mis favoritas están estas, en el mismo orden de ideas, en referencia a lo anterior, al respecto dijo, haciendo referencia sobre el particular indicó. Es decir, recurrimos a ciertas frases, ciertas palabras para rellenar la información. Muchas veces porque no sé cómo hacer una transición de un párrafo a otro. Y ahorita vamos a ver precisamente algunos tips para poder conectar sin necesidad de utilizar estos vicios o en exceso este tipo de muletillas, ¿no? Clichés y arcaísmos, es otro vicio común. El niño en la calle buscaba ganarse el pan de cada día. La mujer fue atendida por el galeno, ¿sí? Palabras en desuso, expresiones que de alguna manera ya están de uso muy común, ¿verdad? Que ya no tienen impacto, que ya no tienen la misma fuerza que tenían quizá en otras épocas. La redundancia, el gobernador hizo énfasis en lo importante, que resulte el oportuno pago a tiempo de los impuestos. Fíjense la redundancia, hizo énfasis en lo importante, que resulte el oportuno pago a tiempo de los impuestos. Y créanme, así encontramos a veces redacciones de textos, donde el editor incluso dejó pasar, donde el mismo corrector también dejó pasar este tipo de noticias. Y solamente lo que provocan es pues, hilaridad, ¿verdad? Hasta cierto un poquito indignación de parte de nuestros lectores de cómo es posible que estemos escribiendo así, ¿no? Los pleonasmos, el bombero salió volando por los aires. Y todavía ponemos, y este reportero lo vio con sus propios ojos. Fallecen 3 al ser asesinados. Periódico La Prensa en México. Fallece ahogado en Presa La Boca. El ahogado falleció a doble muerte. Tiran cadáver muerto, ya fallecido, de un difunto. A veces tenemos esa compulsión también por querer decir todo en un párrafo, ¿sí? Aquí les señalo un párrafo donde si alguien logra traducirlo, a lo mejor le damos algún premio. Por ejemplo, la UPST se encuentra trabajando con un despacho actuarial en busca de las principales variables que se tendrían que contemplar para el sostenimiento de largo plazo del fondo de pensiones, ya que se bla, bla, bla. Complicamos la redacción. En resumen, venimos a practicar lo que yo domino como cantinflear con la noticia. Eh, Les voy a compartir, no corrió el video, vamos a ver si corre aquí un video. Ahí les estoy en chat compartiendo un video, no corrió desafortunadamente aquí. Vamos a aprovechar una pausa para que vean este video y para que planteen sus preguntas. Este video tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando ahorita en la parte final de la redundancia. Si tienen sus preguntas, estoy en el chat. Vamos a hacer aquí un pequeño break para empezar a responder algunas de sus inquietudes.
Homero, no podemos ver el video. Eh, no sé si es mejor, si no puede mostrarse, para seguir adelante con la presentación, a escuchar las preguntas de la gente. Muy bien, de todas maneras estoy mandando el link, lo pueden abrir el link, es un video de Cantinflas. Veo ahí, sí ya lo está viendo Cintia y Alma también lo puede ver. Volví a mandar el link, es un link corto, es un pequeño, una pequeña eh, presentación, ¿verdad? Que hace ahí Cantinflas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que muchas veces, yo creo que es una compulsión, como decíamos Eh, anteriormente, a tratar de decir todo en un espacio especial o reducido. Queremos vaciar tantas las ideas que no logramos estructura, no correcto. logramos tener una hilación o un tejido correcto, lógico, ¿verdad? De nuestro mensaje. Eh, En este caso, pues cartifiamos precisamente con la noticia, nos hacemos bolas, nos hacemos ahí una madeja de términos, de expresiones, y acabamos diciendo nada, ¿sí? En este video que algunos de ustedes están seguramente viendo, están ahí aprovechando, pues encontramos a un personaje, ¿sí? Que está hablando sobre un discurso de guerra, ¿sí? Y bueno, si lo traducimos como si fuera nota, vemos que Cantinflas realmente está practicando bien la jerarquía de la información. Dice la primera, la segunda, la tercera, ¿no? Y hasta dar unos ejemplos. Entonces, a veces ese interés nosotros de poderle platicar a nuestros lectores la noticia se pierde precisamente en ese juego de palabras, ¿no? Eh, Ahorita encontré ahí una pregunta de parte de Alfonso, dice que en particular, ¿qué hay de la atribución que usa a veces el periodista, la atribución de acotar, ¿no? Ciertamente, pues es un dijónimo, ya se ha convertido así como yo le llamo una atribución de lujo, así como que se guarda para ciertas expresiones, pero sí, viene a convertirse en un vicio cotidiano, ¿no? Sostuvo. Yo encuentro a veces también la atribución sostuvo es muy común, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna pregunta sobre el material que hemos visto. Yo sé que en algunos de sus diarios a veces se trabaja sobre cuota de notas y me preguntan cuántas notas debe entregar un reportero al día, así como si fuera una pregunta que tuviera una solución fácil, ¿no? ¿Cuántas notas debe escribir un periodista al día? Aunque se oiga cliché, pues lo comento, es relativo. Si tu medio tiene plataformas multimedia, es decir, tiene una página web rica, oportuna, inmediata, pues yo te puedo decir que desde las 9 de la mañana ya estás escribiendo tu primera nota, ya estás mandando quizá un avance, ¿no? Depende también mucho de la cultura interna de periódicos. Hay periódicos donde hay muchos editores, hay muchos reporteros y bueno, pues tiene la oportunidad de poder trabajar más las noticias más, con más holgura, ¿no? Más tiempo. Hay otros periódicos, por ejemplo, los periódicos pequeños, medianos, que generalmente se le pide cuota a los periodistas. Entonces casi es una regla común de que en los grandes, el periodista a lo mejor nada más escribe una nota o dos. Entonces tiene tiempo muy bien de autoeditar su información. Mientras que en periódicos pequeños, medianos, que tienen menos recursos, existe más esta presión del tiempo, del cerrar páginas. Muy bien. Si les parece, entonces vamos a continuar con la presentación. Eh, el proceso de redacción. Cuando hablamos del proceso de redacción nos referimos a esas etapas, desde la misma creación de la información o de la noticia, ¿sí? Hasta su publicación. ¿Sí? El proceso de redacción generalmente sigue cuatro pasos. Generas la idea, reporteas el tema, lo redactas, y finalmente está el cuarto paso que es autoeditarla, ¿no? Hay algunos mitos de la autoedición, en que autoedición es solamente corregir ortografía.
es evitar entradas oficialistas. La autoedición va más allá. Yo creo que es una responsabilidad de todos los días. Implica creatividad y debe formarse como una especie como de hábito constante, ¿no? Pero no se practica la autoedición por tres razones fundamentales. Primero, yo siento que es por simple desidia del periodista, es decir, es una natural flojera. Hay otras cosas que tiene, a veces otros pendientes. Algunos periodistas tienen doble empleo y andan con las prisas de irse a otro lado, entonces solamente entregan la noticia y confían en que su editor o el corrector va a resolver los problemas de estructura, de ortografía que tiene, ¿no? Muchas veces también yo, y esto lo veo en muchas redacciones cuando trabajo a nivel de coaching, que se da por paternalismo de parte del editor. ¿Sí? Es decir, muchas veces el editor lo que quiere es cerrar páginas. Entonces, quiere un problema menos, perdón, de tener que ir con el reportero a corregirle, a decirle que esta es la mejor entrada, de que hablarle al funcionario. ¿Y qué acaba haciendo el editor, perdón? Acaba él mismo rehaciendo la nota. Y me darán la razón algunos de los editores aquí presentes, algunos de los jefes de sección, ¿sí? En otros casos, pues el periodista de repente desaparece. Y bueno, uno tiene que salvarle, como dice uno, la información, la noticia, ¿no? Y una tercera razón es porque todavía existen correctores humanos en los diarios, ¿sí? Y esto sonará a veces como que una incongruencia y un atrevimiento. ¿Cómo es posible que el señor Hinojosa se recomiende, ¿verdad?, quitar los correctores de los diarios? Pues yo creo que sí, no debería haber correctores. Yo creo que el mismo periodista debería ser su corrector, y esto es compatible con lo que estamos aquí hablando hoy día, ¿no?, con la autoedición. Y si acaso debería haber un corrector o dos, pero de prueba fina. Es decir, el corrector que solamente va a encontrar uno, dos, tres problemitas, y generalmente es de ortografía, de puntuación, pero no de estilo. Lo que pasa es que hemos tolerado en nuestras redacciones los correctores de estilos, por diversas razones. Yo entiendo, muchos de los periódicos, sus reporteros no tienen un nivel de manejo de la gramática, de la sintaxis, ¿verdad?, incluso de la ortografía, y son necesarios. Estoy de acuerdo. En ese tipo de periódicos no solamente son necesarios, son urgentes. Pero todavía me sorprende ver en periódicos de circulación de 250,000, 300,000 ejemplares, que tienen una planta de correctores, ¿sí?, enorme, ¿sí?, y donde los correctores incluso tienen mucho poder. No sé, son cuestiones a veces que no logro entender. Es legítima la pregunta en estos momentos. ¿Soy un periodista proactivo o soy reactivo a la noticia? ¿Qué hace un periodista proactivo? Pues un periodista de este tipo de actitudes anticipa la noticia, ¿sí?, es decir, la huele, ¿sí?, sabe por dónde va a venir el impacto. Es un periodista que documenta la opinión de la fuente. Es un periodista que aporta contexto, que da ejemplos. Ese es el periodista proactivo. Estas tres cosas son claves a la hora de lograr una buena autoedición, ¿no? Sobre todo en la 2 y en la 3. Documentar bien la opinión de tu fuente. Además de la declaración, pues vamos a buscar algo que lo documente, ¿no? Y en aportar contexto y en lo posible dar casos, porque esto ayuda muchas veces a entender mejor la noticia, aclarar la información. Entonces la autoedición debe ocurrir desde los mismos adelantos o avances informativos. Algunos de ustedes les llaman budgets en sus diarios. Es importante justificar la relevancia en los adelantos, en los budgets, para saber vender la nota al editor. A veces confunden el adelanto o el budget con una entrada de la noticia. Ahí te va la entrada de lo que va a ser mi nota. Cuando el budget o adelanto debería de ser una especie como de resumen de la información, ¿sí? Es importante preguntarme por qué la historia es importante, ¿sí? Y es importante y señalarlo en el texto de avance que le voy a entregar a mi editor o a mi coordinador. Fíjense que esta práctica de resumir la nota a manera de adelanto y de procurar justificarla con los editores me aclara mejor la historia. ¿Por qué? Porque me va a ayudar precisamente a localizar estos errores y poder empezar a combatir estos vicios cotidianos de los que hemos hablado anteriormente aquí en la primera parte de la presentación. ¿Qué pasa el día a día? Pues yo llego al diario, me siento a escribir, cambio información, agrego, ordeno párrafos, ¿sí? Y uno siente, bueno, ya
Al hacer eso, al estar redactando, ya estoy autoeditando, ¿sí? Y ese yo siento que es simplemente una autoedición básica. La autoedición más de fondo, la autoedición más de oficio, ¿sí? Sigue generalmente 5 pasos. ¿Terminaste tu información? ¿Sí? Relee tu historia, despacio y en voz alta, ¿sí? Fíjense que este ejercicio es bueno porque de alguna manera te estás hablando a ti mismo, tu nota te está hablando a ti, ¿sí? Y vas a encontrar a través de esta lectura pausada, en voz alta, ¿sí? No gritando, pero sí en voz alta, muchas cosas que no, que tú, a veces tus ojos no ven, pero al sonido tus oídos sí localizan, sí identifican, ¿no? Un segundo consejo, valora el ritmo de la historia. Tu nota tiene voz, tiene tono, tiene estilo, ¿sí? Cuando hablamos de voz, nos referimos, ¿sí?, a que si tu nota convoca, persuade, lleva a tomar acción al lector hacia algo, ¿sí? Cuando hablamos de tono, es si tu noticia, tu historia, denota una preocupación de fondo, hay una denuncia, ¿sí? ¿Quieres meterle humor a tu información? El manejo de cierta ironía. Cuando hablamos de estilo, ¿sí?, ¿tienes definido tu género? Es decir, ¿es crónica? ¿Sí? ¿Es nota de color? ¿Es reportaje? ¿De qué manera quieres platicar, cantar la historia a tus lectores? Afina la historia, es decir, piensa si puedes economizar en el lenguaje. ¿Puedo sustituir algunas palabras o expresiones con sinónimos? Hablábamos al principio de esa tendencia de tratar de poner todo en un párrafo. Bueno, ¿qué palabras puedo sustituir? Grupo privilegiado de militares, 5 o 6 palabras. ¿Cómo lo puedo hacer más corto, más claro, más sencillo? Quizá utilizando la palabra élite militar o cúpula militar. Es cuestión un poquito de pensarle, ¿no? Esa es autoedición, es economizar en el lenguaje para clarificar mi historia. Yo les recomiendo los diccionarios de sinónimos, antónimos, de veras que nos sacan a veces de una serie de palabras tipo cantinflescas, ¿verdad?, que utilizamos, nos ayudan a resumir mejor la información, a ser más claros y concretos. Una cuarta recomendación es, aléjate un rato de la historia, en lo posible. Vete a tomar un café, ¿sí? Haz otra cosa, haz una llamada, ¿sí? Regresa después de algunos minutos y te vas a sorprender de encontrar algunos errores, ¿sí? La vista necesita descansar, igualmente la mente. De esa manera podrás visualizar un nuevo enfoque. Y en lo posible, si tienes tiempo, pide a alguien más que lea tu historia. Yo digo que 4 ojos leen siempre mejor que 2, ¿sí? Puede ser tu editor, puede ser algún colega de trabajo, ¿sí? Si estás enviando tu información desde la casa, a lo mejor tu señora como un lector promedio, independiente, ¿verdad?, puede también dar una opinión. Pero ayudar, ¿sí? Sí, más bien pedir ayuda, que alguien le dé una checada a esta información también puede ayudar a detectar algunos vicios y errores, ¿no? Al autoeditar, para lograr claridad, te recomiendo que reduzcas mucho la cantidad de información. Te recomiendo que le muestres y le digas las cosas al lector con verbos lúcidos. Y busca algunos verbos que tengan un poquito más de fuerza, ¿sí? En lugar de detener, utilizar verbos como frenar, ¿sí? En lugar de denunciar, utilizar verbos como demanda. Evita los adjetivos cuando intentes describir a los personajes o a tus fuentes, ¿sí? No es lo mismo decir fulanita de tal basquetbolista, ¿sí?, era alta, ¿sí? El calificativo de alta en algunos países puede ser 1,90, en otros países puede ser 1,60. Es mejor decir altura, ¿sí? Gaby Pérez, ¿sí?, tenía 1,80 de altura. 1,80 me dice más que el calificativo alta. Entonces, busquemos mejor una referencia más exacta, más precisa, y sustituyamos eso en lugar del adjetivo. ¿Cómo hacer simple lo complejo? Divide tu entrada en 2 párrafos, ¿sí? Yo recomiendo a lo máximo 25 párrafos.
yo recomiendo que recurramos al párrafo de contexto para ubicar al lector. Un párrafo de contexto viene siendo lo que sería un párrafo de ubicación para el lector cuando damos una nota de seguimiento un día después para decirle de qué se trata la noticia. Un párrafo de contexto puede ser definir algo técnico que dijo la fuente en un párrafo anterior a través de una cita, ¿no? La idea es desmenuzar más la información en párrafos cortos, bien hilados, ¿no? ¿Cómo hacer simple lo complejo? Define lo técnico con ese párrafo explicativo. Si habla, por decir algo, la fuente sobre fotosíntesis, pues un párrafo de cortesía donde describas en términos prácticos lo que implica, ¿no? Y en cifras, lo bueno es recurrir a proporciones y comparaciones. Son buenos los porcentajes, pero es mejor decir en lugar del 10% de los mexicanos, 1 de cada 10. Las cifras, fíjense, me preguntan mucho esto. Es importante manejar cifras en los textos porque le dan sustento, le dan fuerza a la información. Sí y no. Muchas veces las cifras no tienen ningún tipo de impacto si no las comparamos con algo, si no las ponemos en una justa dimensión o proporción a algo, ¿no? Entonces, a veces este tipo de proporciones o comparaciones ayudan a entender mejor una estadística, una cifra, 1 de cada 10, ¿sí? Etcétera. Fíjense que en tiempos de escaneo de diarios es importante ponerle especial atención a lo que viene siendo tu lead o tu entrada, ¿no? Es importante preguntarse, ¿le estoy vendiendo al lector la historia con un buen enfoque? ¿Sí? Esto me invita a autoeditar mejor la entrada. Fíjense que en esto de la entrada a veces no le damos el tiempo suficiente como para poder conectar mejor con nuestras audiencias, ¿sí? Entrada típica oficial, como parte de las jornadas educativas 2013-2014, el gobierno federal impartirá clases de inglés a ciudadanos de bajos recursos que habitan en el sector Jardines de Tampico. Dijo Juan Pérez, director del programa, citado. Esa frase final me gusta, citado. Lo encontramos este tipo de redacción. Generalmente los que cubren fuentes políticas acaban hablando como políticos, acaban incluso comportándose como políticos. Los mismos tics, los mismos gestos, el mismo comportamiento no verbal. Y lo peor de los casos es que esto se traduce a veces hasta la misma nota, es decir, la forma en que hablan los políticos se presenta también en los textos. Y bueno, parece que estamos escribiendo a veces los periodistas para solamente un tipo de lector, que es el lector fuente de poder, y estamos olvidando al lector ciudadano, ¿sí? Entonces, esto digamos, fuerza de lectura. ¿Qué pasa hoy en día? Pues bueno, la noticia sabemos que ocurre, que se da en las redes sociales. Cuando llegan los periódicos, muchas veces es una especie de recordatorio para los lectores, entonces tenemos que buscar entradas diferentes, entradas más sorprendentes, entradas que diga el lector, el periodista se tomó el tiempo, la cortesía de encontrar un ángulo diferente, ¿sí? De esta manera podemos competir, digamos, con otro tipo de medios de mayor inmediatez. Recuerden que, bueno, el lector se mueve generalmente solamente en un primer nivel de lectura, título, sumario o subtítulo y pie de foto. Si tiene tiempo, ¿sí?, va a entrar a leer, no digamos la nota, la entrada de tu nota. Y si logra llegar a la entrada de tu nota ya es un paso muy importante. No cualquier lector llega a leer entradas, generalmente se quedan en ese primer nivel de lectura. Hace rato hablábamos precisamente de ese lector de escaneo, de 5 minutos, de 10 minutos. Por fortuna existen todavía algunos lectores de 20, 25 minutos, los del café, los del desayuno, pero la mayoría de los lectores ahora solamente se mueve en ese espacio de primer nivel de lectura. De ahí que tengamos nosotros que hacer un esfuerzo importante para reconquistar a nuestros lectores, ¿sí? Es importante preguntarme, ¿es relevante mi entrada? ¿Sí? ¿Aclara un beneficio o tiene consecuencia para el lector? Es decir, acabo mi entrada técnica, bien hecha, muy bonita, tiene el discurso oficial, pero a final de cuentas le impacta al lector. ¿Tiene alguna consecuencia para su vida cotidiana? Y fíjense que a veces vemos así noticias comunes.
La típica del transporte, paro al transporte. ¿Por qué? Porque se pelean las autoridades del transporte con los sindicatos o los choferes. No llegan a ninguna red. ¿Y qué ponemos en entrada? El sindicato y autoridades se enfrescaron ayer en una discusión de cuántas horas para tratar de definir un arreglo y subsidios y bla, bla, bla. Y nos quedamos en el contexto oficial, técnico, de la lucha de poder. Y no nos acordamos del lector. El lector se pregunta, oye, ¿va a haber transporte? ¿Qué rutas van a estar abiertas? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuáles son mis alternativas de movilización ese día? Olvidamos esas angustias, esas preguntas que tiene el lector por irnos a entradas más oficialistas. Entonces, es importante cambiar. En referencia a la nota, por ejemplo, del transporte, es importante ir con la gente, es importante preguntarle a la gente. Hay periódicos que además de tener su nota oficial, llevan opiniones de la gente. Eso es primordial para conectar con nuestras audiencias. Es importante preguntarme, ¿qué tiene de única y original esta historia? Muchas veces en las historias aparecen paradojas, aparecen ironías, aparecen cosas extrañas, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, pues existe una distancia muy grande entre lo que quiere hacer el gobierno o las autoridades en política pública con lo que vive la gente. ¿Sí? Y encontramos a veces en que la mayoría de los habitantes del sector Jardines en Tampico no saben leer ni escribir, pero recibirán clases de inglés organizadas por el gobierno. ¿Sí? Hay que preguntarme, ¿puedo darle un toque humano? ¿Puedo personalizar esta historia? Roberto Sánchez, carpintero y vecino del sector Jardines en Tampico, apenas domina el abecedario, pero el lunes comenzará a tomar clases de inglés. ¿What? Como diciendo, hay una ironía aquí, y el reportero es capaz de encontrar, ¿sí?, esa paradoja, esa contradicción, y la usa en la entrada. ¿Sí? Le da un tono, le da un voz a su información. Lo que podría pasar como una entrada oficialista, él le da un toque humano. Para concluir, un par de ideas que quiero que se lleven en todo esto que viene siendo la autoedición. En la autoedición hay que buscar esa conexión con nuestra comunidad. Es una oportunidad, ¿verdad?, de poder entrar en encuentro, ¿sí?, de escuchar a nuestros lectores, de comunicarnos mejor con nuestros lectores, y vaya que tenemos las redes sociales para hacerlo hoy día, ¿no? Y en segundo lugar, ojalá podamos, a través de nuestras historias, hacer que ellos vivan una experiencia vicaria, ¿sí?, a leer. Una experiencia vicaria en el sentido de que logremos transportarlos a la noticia, al lugar de los hechos, a través de esa autoedición que hacemos rica a veces de la información, de usar verbos, de usar expresiones que enriquezcan la información en lugar de espantar, ¿verdad?, a nuestros lectores. Les dejo mi correo, hinojosa@masperiodismo, por si tienen algún tipo de sugerencia, de comentario que no logremos aquí manejar en este tiempo. Tenemos todavía 10, 15 minutos, más Gracias, o menos son Homero, las 10:20. vamos a escuchar una pregunta que está interesante, que nos parece interesante, de María Johanna Castillo Ramos. María Johanna, te estamos dando el micrófono para que hables. Adelante. ¿Nos escuchas, María Johanna? Puedes hablar para hacer la pregunta. Aló, María, María Johanna. Bueno, ella de todos modos, si puedes ver, Homero pregunta en el chat cómo fomentar el hábito al periodista para que sea un crítico de su nota, que sepa que no escribe para él, sino para los lectores. Es una buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. Yo creo que podemos hacer una labor de coacheo. Si el que elabora esta pregunta tiene a su cargo reporteros, es editor, jefe de redacción. Fíjate que hoy en día, y esto tiene que ver mucho con la manera en que logramos que nuestros periodistas precisamente sean más aparte de críticos, autocríticos, ¿sí?, es decir, que evalúen su información y la mejoren. Es importante un acercamiento vía coaching o trabajo uno a uno con ellos. Nosotros como jefes tenemos que ser más que jefes líderes. En lugar de corregir,
textos y decirle, mira, te equivocaste aquí, hiciste esto mal acá. Es importante que el reportero se dé cuenta de sus errores a través de un proceso de preguntas, de decirle al periodista, mira, se me hace interesante tu entrada, yo sé que puedes hacer una mejor entrada, vos me podés manejar una alternativa, una opción de entrada quizá más humana. Es decir, tenemos que encauzar a veces la conversación hacia algo más constructivo que correctivo. Entonces, hay que estimular a nuestros periodistas el que traigan siempre a la redacción sus notas con una fuente adicional. Más allá de la cobertura de banqueta, de calle, de una opinión, busquen cruzar la fuente, busquen documentar esa fuente. Eso los hará más críticos. En el momento en que tú cuestionas a tu fuente, ¿sí? A través de documentar la información o de encontrar quizá una opinión diferente a la que él manifiesta, le das otra autoridad a tu información, le das otra voz, otro tono. Entonces empecemos a acercarnos con nuestra gente y ayudándolos que en lugar de corregir, ellos mismos encuentren sus errores y por otro lado, exhortarlos a documentar bien su noticia. Homero, Arturo Hernández pregunta que en un periódico con mucho personal, ¿en qué momento es necesario comenzar a cambiar esquemas de redacción? ¿Reporteros o editores? ¿De dónde empieza el cambio para tratar de escribir diferente? No sé si Arturo quiere hablar. Tiene el micrófono activado, Arturo, adelante. Buenos días, Arturo. Adelante, Arturo, te escuchamos. Bueno, No, parece que no hay conexión, Horacio. ¿Me podrías repetir la pregunta? y la pregunta de Arturo es, Arturo Hernández, él dice que en un periódico con numeroso personal, ¿en qué momento, en qué proceso, escribe él, es necesario o menester comenzar a cambiar los esquemas de redacción? Él pregunta, ¿reporteros o editores? Yo entiendo que él se refiere a dónde empieza el cambio, de los reporteros o de los editores para poder escribir, digamos, mejor o con mayor sentido. Fíjate que mi recomendación y a través de los cursos de capacitación, primero empezamos por los editores, porque creo que ellos son finalmente los que acaban de empaquetar, de diseñar el periódico, de hacer los titulares, de enfocar la noticia. Una vez que ellos están convencidos de la importancia de la autoedición, ¿sí? De la importancia de la calidad de la información, es un segundo paso entonces entrar con los periodistas, es decir, establecer una política de autoedición primero de parte de los editores para luego cambiar a los periodistas. Fíjate que en los periódicos grandes, ¿sí? Afortunadamente existen más las mesas de edición o de redacción. Sin embargo, sí tengan cuidado en que estas mesas de edición o redacción, donde hay incluso correctores, se conviertan en mesas de paternalismos. Es decir, simplemente deberían estas mesas de redacción finalmente empaquetar lo que ya trabaja el reportero. Incluso el software hoy día, en algunos periódicos, permite al reportero escribir ya sobre la página. Se hace más responsable. Yo recomiendo mucho eso. En la medida en que el periodista tenga más control de su noticia, vía software va a ser más responsable. Y si tú trabajas, Arturo, en un periódico grande, ojalá tengan este software, ¿verdad? O sería un paso natural de que empezaran a usar estos software donde el periodista pueda escribir más en pantalla, ¿sí? Y sepa él de que lo que está escribiendo así va a aparecer. Horacio, Homero, ¿alguna otra pregunta? Sí. si tenemos unos minutos más para más preguntas, si te fijas en el chat, Hugo de la Cruz también pregunta, tú puedes leer la inquietud de él ahora ahí en el chat de Hugo de la Cruz, que es el siguiente. También Hugo tiene abierto el micrófono si quiere decir su pregunta en alto para que lo escuchemos todos. Hugo, por algún motivo parece que las personas a las que le cedemos el micrófono no nos están escuchando, Homero. Sí, ya Si leí quieres, aquí sí, leí tú la pregunta de Hugo. Perfecto. Hugo, ¿estás ahí? Bueno, les pedimos mucha paciencia, bueno, les agradecemos la paciencia sobre todo. Esto es algo nuevo para un servidor, es la primera vez que hago un webinar y creo que son apenas la quinta o la sexta ocasión en que hace las webinars, así que estamos aprendiendo. Yo lo veo esto como el Internet, hace que serán pues ya casi 20 años, cuando surgió el Internet, que
pues teníamos conexiones deficientes, pero le apostamos a esta tecnología. Yo también le apuesto mucho a esta tecnología. Entonces, primero que todo, agradezco su paciencia por los problemas técnicos. Yo creo que en un par de años vamos a ver algo muy diferente y vamos a estar haciendo capacitación mucho más intensa a través de este medio. Entonces, gracias por su paciencia. Y respondiendo a la pregunta de Hugo, ¿qué pasa si como reportero choco con mi editor en el manejo de la información? A mí me convence, pero a él no. Legítima y muy oportuna pregunta, Hugo. Es natural el conflicto, a veces, en la sala de redacción, no se asuste. A veces es cuestión personal, bueno, ya es cuestión que uno ahí lo hable con su propio editor, porque a veces es cuestión ya de que no hago química con él y hay otro tipo de situaciones. Pero si es estrictamente laboral, ¿sí? Es importante tú que manejes el poche, el adelanto de información lo más preciso posible. Ahí está la venta de la noticia a tu editor, ¿sí? Es decir, si tú cubres un evento, una marcha de maestros, pues es importante que pongas que hubo una marcha de maestros, que se dio la marcha en tal lugar, ¿sí? Y que fulana de tal, la dirigente, hizo esa declaración. Es información que va el editor de alguna manera a usar para en la junta de información tomar una decisión de la jerarquía. La publicamos en portada o en interiores. Pero si tú agregas a ese sumario en el boche o en el adelanto un párrafo de justificación y le dices, yo siento que esta información es importante por dos cosas. Primero, porque la próxima semana hay una asamblea y esta marcha de hoy es como una manera de presión. Y segunda, porque fulano de tal está cruzado con sultano de tal. Es decir, tú le das contexto que no es del dominio público, pero tú como periodista lo sabes por el manejo de la fuente, que le sirve a tu editor para decir, ah, si Hugo me está dando una referencia que yo no tengo y que me ayuda para jerarquizar la noticia, porque mañana esta noticia va a tener impacto debido no solamente a la consecuencia del suceso, sino a todo el seguimiento que va a tener después por la cuestión política que hay detrás en el manejo del sindicato magisterial, lo que sea, ¿no? Entonces, es natural el choque. Yo siento que mucho del choque se logra ir superando a través de la venta que haces en el budget, en el adelanto. Más que de la nota es importante, pero muchos editores, y yo siento que la mayoría de sus diarios trabaja este método de los budgets, ¿verdad? De los sumarios de información para entrar a las juntas. Ahí está la clave. Te recomiendo que le dediques mucho tiempo a eso. ¿Alguna otra pregunta, Horacio? Homero, vamos a hacer lo siguiente, ya que estamos pacientes todos, ¿por qué no alguien que quiera preguntar puede levantar la mano en el icono que está a la izquierda, arriba en la pantalla? Es un icono donde aparece una persona levantando la mano. Si alguien quiere preguntar, hay una persona, César Muñoz, que ha levantado la mano y que le vamos a dar el micrófono. Adelante, César, ¿cuál es tu pregunta? César, ¿nos escuchas? César Muñoz. Sabes que, Horacio, a lo mejor muchos de ellos no tienen activado su micrófono, es importante que lo activen desde su computadora. Sí. Bueno, pero mientras tanto, entonces no pudimos tampoco con César. Sigamos con la siguiente pregunta porque tienes varias esperándote, Homero. Después de la de Hugo, había otra pregunta. Había otra pregunta después de la de Hugo. Creo que es de César Muñoz, precisamente. ¿Cómo fomentar la miras? Homero Dice, dice. ¿cómo fomentar la autoedición si el reportero está ocupado más en cumplir con una cuota de notas y tiene la presión? Sí, entiendo perfectamente la pregunta y la angustia de César en este sentido, cuando tenemos la presión del tiempo y la presión del editor, de que tienes que entregar tus 5 notas. Fíjate que este es un caso muy recurrente, lo hablábamos al principio de la presentación, sobre todo en los periódicos medianos y pequeños que no tienen los recursos suficientes como para poder dedicar más gente a reportear. Yo lo que recomendaría aquí es, de alguna manera, negociar con los editores y desde el mismo origen, desde la misma orden de información,
buscar una o dos notas buenas, decirle al editor, mira, dame tiempo de poder trabajar muy bien a este par de notas que yo sugiero, ¿sí? Y por otro lado, bueno, lo que son los eventos y demás, eh, quizá darle, a menos que sea un evento importante, darle una prioridad menor. Pero sí es importante desde la misma orden de trabajo anticipar esto, ¿sí? Las órdenes de trabajo por cuotas, yo no estoy muy de acuerdo con ellas. Yo entiendo que los pericos tienen que hacerlas para poder llenar información. Esperemos que se pueda superar esto conforme ustedes puedan agregar más recursos humanos para poder Eh, que el reportero le pueda bien, dedicar más tiempo a trabajar ah, información. otra pregunta dice, Hay una pregunta de José Fernando ¿no? Cajías, dice, Homero, ¿nos como funcionario escuchas? en las ediciones digitales, ¿cómo funcionaría? Sí, perdón, Horacio. No, adelante, es que te perdí por un ¿Me momento, escuchas, perdona. Horacio? Sí, ¿cómo Sí, funcionaría en las sí, ahora te ediciones escuchamos bien. digitales la dinámica de autoedición? Muy bien, es la pregunta que plantea José Fernando Cajías. Algunos periódicos ya están, o la mayoría de los periódicos ya están en web y están en una dinámica más de tiempo real, entonces la autoedición se convierte en algo más de tiempo real también. Yo creo que aquí en la autoedición es importante los tres párrafos que llamo yo de la noticia. Más de tres párrafos, yo dudo que la gente vaya a leer en web. Yo te recomiendo más el ABC, ¿sí? Un buen titular, un buen sumario y tres párrafos de la noticia. Aquí tienes que ser muy directo a lo que es principalmente la primicia. La mayoría de las noticias en web son de primicia, son de suceso que acaba de acontecer hace algunos minutos, algunas horas, ¿sí? Y yo creo que ya podemos de ahí de parte de la web llevar a nuestros lectores a tráfico en print para lectura más profunda, ¿sí? La web no está tanto diseñada para lectura profunda, es más de escaneo, es más de enterarte, es más de socializar. Entonces aquí la autoedición es en tiempo real, muy escueta, ¿sí? Tiene que ser muy bien sumarizada, ¿verdad? Y practicando mucho el ABC, titular corto, sumario de 2, 3 líneas y tres párrafos de la noticia donde te dé la noticia de digamos, la pirámide invertida en su máxima expresión, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y el por qué quizá lo podemos hacer en una nota de seguimiento más tarde, pero lo que quiere el lector ahorita es la esencia de la noticia. Veo otra pregunta. Homero, mira, vamos a tener dos preguntas más por el tiempo. Nos estamos pasando de la hora, pero hay bastantes preguntas y eso es bueno. Te pido que atiendas dos preguntas más, por favor. Una es de Jessica Figueroa, muy interesante. Dice, ¿cómo enseñar a superar el conformismo a los periodistas que a veces le tienen sobrada fe a los editores? Que a veces, ¿qué, Esa es la perdón? pregunta. Le tienen sobrada fe a los editores, o sea, que descansan muchos en los editores y a veces se conforman con presentarle a los editores un trabajo que tal vez no esté tan bueno. Esa es la pregunta de Jessica Figueroa. Y que tiene que ver mucho con ese periodista reactivo, ¿sí? ¿Cómo hacer a la gente proactiva? Fíjate, Jessica, que este cambio de actitud, ¿sí? Antes de cambiar la información, ¿verdad? Y que la información salga mejor autoeditada, mejor escrita, hay que cambiar muchas veces la actitud del periodista. Si eres tu jefe o jefa, editora, tienes que sentarte a trabajar uno a uno con él, ¿verdad? Y a través de un proceso de mejoramiento, ¿verdad? De desempeño, ¿sí? Con él haciéndole preguntas, ¿sí? ¿Cómo puedes tú conectar mejor con tus lectores? ¿De qué manera diferente le platicarías al lector la noticia? ¿Sí? Eh, Te recomiendo que le preguntes a la fuente dos, tres cosas que arrojes de ejemplos. Pedir preguntas que arrojen respuestas más abiertas que cerradas. Es decir, tenemos que trabajar de origen. Acuérdense que ahorita hablamos del proceso de redacción. Empieza desde el origen, desde la creación de la idea o generación de la idea hasta reportear. Ahí empieza buena parte del proceso de redacción. Entonces, en la calidad de las preguntas, tenemos que hacer periodistas mucho más proactivos en este sentido, precisamente para evitar ese conformismo, pero hay que sentarse con él. Yo sé que a veces Bien, a ustedes muchos les va a costar esto. Sí, ahora sí, Homero, una pregunta más. la última pregunta es de Arturo Hernández también que pregunta si recomendarías tener en la redacción un proceso de capacitación permanente.
Fíjate que la capacitación debe ser de dos vías. La capacitación del día a día que debe dar el editor como líder, es decir, todos los días tú tienes que orientar, tienes que fomentar buenos hábitos en el día a día, digamos una capacitación muy pragmática sobre casos cotidianos que se presentan, y una capacitación quizá, digamos, más institucional o formal. En ese sentido, insistan ustedes mucho a sus departamentos de recursos humanos que les den capacitación. Fíjense que generalmente los diarios dedican presupuestos al año. Entonces es una parte importante que es bien, se puede lograr invertir bien en este tipo de cursos. ¿Qué tipo de cursos? Yo insisto primero, estructura de información. ¿Sí? Tenemos muchos problemas de cómo comunicamos la noticia, entonces insistan en pedir cursos de estructura de información. Otro curso también importante es fotoperiodismo. Cada vez están las audiencias más visuales, la gente toma fotos con sus celulares, las sube a Facebook. Estamos viviendo una cultura visual, tenemos que generar periodistas más visuales y que escriban mejores pies de foto también. Y tercero, sería una capacitación para editores en cuestión de manejo del primer nivel de lectura, títulos, sumarios. Acuérdense que el lector de hoy día escanea. Entonces, si no logramos convencer, vender la noticia al lector desde el título, el sumario, desde el pie de foto, nunca nos va a leer. Ahí está la oportunidad de ganar su atención. Bueno, muy bien. Ha sido una excelente presentación. Verdaderamente, Homero, estamos muy encantados con haberte escuchado y creo que los que estuvieron presentes también, como lo demuestran sus preguntas. No nos queda más que agradecer tu tiempo y tu conocimiento que has compartido con nosotros. No me queda más que agradecerles también a todos y recordarles que tenemos un taller de video para la confección de video para la web el próximo lunes y martes. Es un taller de 2 sesiones que va a estar muy, muy interesante.